21 horas 41 minutos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de RTP. Estamos en Fuego Cruzado y es momento de hablar del tema que ha marcado agenda periodística durante todo este día, luego de que finalmente el presidente decidiera echarse para atrás en relación al decreto supremo 5143, luego de una reunión que sostuvo con las redes, con las organizaciones sociales. Ahora, bueno, está con nosotros, los saludamos, ahora sí que se encuentran en el estudio, se encuentra aquí a mi lado Manuel Morales, ejecutivo del CONADE, bienvenido. Jorge, muy buenas noches y también Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí en la mesa de diálogo también se encuentra con nosotros Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, Soraya, Manuel, buenas noches, en especial un saludo a toda la audiencia. Ahora, señor Morales, ¿está el ciudadano boliviano, después de la abrogación de este decreto supremo y después de lo que ha mencionado el viceministro, está en completa indefensión? ¿O qué ha cambiado? Bueno, estoy azorado por lo que dice el viceministro. Si esa es la realidad, y está a cargo de Derechos Reales el Consejo de la Magistratura, ¿por qué no están siendo procesados todas esas personas, malos funcionarios? ¿Qué medidas se ha tomado para lo que tú acabas de mencionar? Poner coto, procesarlos, o como se dice vulgarmente, ¿qué denuncia han interpuesto en el Ministerio Público? Si saben ellos de toda esa calamidad que está haciendo sufrir a la gente, ¿por qué no dan una solución? Porque ellos tienen el control, además del Consejo de la Magistratura, con los magistrados autoprorrogados. Ahora, yo quedo azorado porque dice que el presidente Lucho ha abrogado además esa norma, que supuestamente iba a solucionar lo que él acaba de diagnosticar. Doble mal todavía entonces. La ciudadanía ya no tendría esa norma que supuestamente iba a darle protección, seguridad jurídica. Pero esta narrativa es falsa y es mentirosa, porque no se trata de este tema. No se trata de la administración de derechos reales. De lo que se trata es que el gobierno ha implementado por lo menos 3 decretos supremos destinados a apropiarse, a avasallar con la propiedad privada de los ciudadanos al tener acceso a una información que la Constitución, en un artículo de la Constitución, garantiza el derecho a la privacidad. Es decir, incluso hay un recurso constitucional, ¿no?, que podemos los ciudadanos interponer para que el Estado respete nuestra privacidad. ¿De qué se trata? Este es un asalto que se ha hecho desde el gobierno, desde la AGETIC, el Ministerio de Justicia, para ellos apropiarse de la base de datos de derechos reales, vulnerando una norma, una ley, la de 1887. ¿Qué dice esta norma? Que es anticuada, que ya durante el 2004 fue modificada, fue reglamentada a través de un decreto, no modificada. ¿Qué ley es, perdón? La ley de derechos reales. Ah, ¿no? Bueno, la que está en vigencia, la de 1887, ¿no? Dice la norma que se crea derechos reales en cada departamento. Es decir, si yo tengo una propiedad en La Paz, ¿por qué alguien de Santa Cruz tendría que enterarse de qué propiedad tengo? Entonces garantiza esta ley que derechos reales tiene cierta autonomía, y lo que hace el decreto supremo, el 5143, rompe desde un decreto supremo esa ley, que no puede hacerlo porque tiene inferior rango constitucional, y crea un sistema nacional de derechos reales. Pero aquí viene lo arbitrario y otras irregularidades previas. Antes de la ley 5143, el gobierno ya estaba ejecutando un decreto supremo 5139, es decir, 5143, 5142, 5141, 5140, 5139. Es un decreto supremo que ya le daba a la AGETIC 3 millones de bolivianos para contratar consultores para hacer funcionar ese Sistema Nacional de Derechos Reales. Entonces, antes de que ellos crearan la norma que creaba el Sistema Nacional de Derechos Reales, ya había otro decreto previo que ya le había dado 3 millones de bolivianos a la AGETIC. Es más, firman un convenio, la AGETIC, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene tuición sobre derechos reales, para generar un sistema informático
para el Sistema Nacional de Derechos Reales. Y esto es previo a los 2 decretos. Por lo tanto, lo que aquí el gobierno ha intentado, con un discurso de dar seguridad jurídica, resolver el tema de derechos reales que no lo ha resuelto, es querer generar un sistema para apropiarse de la información sobre derechos reales, y esto viene complementado con un decreto más, el 4732, que le facilita al ministro de Justicia dar certificados en compra-ventas adelantadas de bienes inmuebles. Ok. Luego lo voy a explicar en qué se basa ese decreto, y luego hablamos. Me gustaría en realidad que pueda decirnos si todo esto es cierto, cuál es la perspectiva oficial de todo lo que comenta el señor Morales. Sí, es lamentable, Jorge, y no solamente Manuel, es bastante preocupante y lamentable la calidad de oposición política que tenemos en el país. No se ruborizan en absoluto para mentirle al pueblo, ¿no? Nos hablan de una serie de subjetividades, ¿no? De que el Estado querría apropiarse de la base de datos, de la información. ¿Por qué Santa Cruz debería saber si yo tengo un terrenito, una casa en La Paz? Y una serie de situaciones que no están establecidas en la norma, primero, ¿no? Segundo, hay pues estas 38 bases de datos que actualmente tiene Derechos Reales y los 2 sistemas informáticos que te generan, eso sí te genera una inseguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué, Manuel, es importante que se tenga un registro único de bienes inmuebles? No porque el Estado te quiere espiar, no porque te quiera apropiar de la información, sí ya está, ¿no? Actualmente todos los datos de las personas están en el CEGIP, o están en el CERESI, o están en DIRNOPU, o están en las alcaldías. Y estas instituciones son del Estado, ¿no? Municipios son del Estado, son parte del Estado. El CEGIP, el CERESI, el DIRNOPLU son del Estado. Es más, DIRNOPLU es una institución que depende del Ministerio de Justicia. Entonces, cualquier acto que tú quieras realizar, tienes que hacerlo ante un notario de fe pública. Y ahí están todos los datos, qué estás vendiendo, qué estás comprando, tu nombre, apellido, tu carnet de identidad, es decir, todos los datos están hace muchos tiempos en las notarías. Cuando tú tienes un terrenito, lo tienes que empadronar en la alcaldía y ahí tienes que decir cuántos metros, dónde está ubicado, etcétera, etcétera, para fines de impuestos. También están esos datos. Cuando tú naces, estás en el CERESI. Cuando te mueres, tus datos están en el CERESI. Cuando te casas, tus datos están en el CERESI para ver con quién te casas, cuántos hijos tienes, etc. ¿Quieres sacar tu carnet de identidad? Ahí están los datos en el CEGIP. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué datos? ¿De qué información que nos queremos apropiar? Por una parte. Por otra parte, existe el RUAT, que es el registro único de automotores. Entonces, cuando tú te compras un automotor, está en ese registro único. No es que en Santa Cruz tienen su propio registro, en La Paz hay un registro único de automotores por diferentes razones, por temas de seguridad. Y querer tener un registro único de bienes inmuebles también es por tema de seguridad. ¿Por qué? Hay gente que yo no sé si a esos los están defendiendo, porque esos hoy están festejando porque se ha abrogado el decreto supremo, gente delincuente que para sacar un crédito, por ejemplo, puede sacar un certificado de no propiedad en La Paz, bajo el ejemplo de Manuel, ¿no? Y acá le sale un certificado de no propiedad, pero tiene varias casas en Santa Cruz, o en Beni, o en Tarija. Y con ese certificado de no propiedad puede acceder a créditos, puede acceder a una serie de situaciones, ¿no? En la mayoría de los casos para cometer ilícitos, porque el que nadie tiene, nada debería temer. Pero aquí hay pues mucha gente que teme, ¿no? Y no se van a enterar y de dónde vamos a sacar la platita y dice que nos van a quitar, infunden temor a la población con una serie de mentiras que no son correctas, ¿no? Ahora, nos hablan de la ley de 1887, sí, y eso siempre lo hemos cuestionado, acá en este medio y en varios otros medios. La pregunta es, ¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa y el ex Congreso para no sancionar una ley que abrogue la ley de 1887? No han hecho nada, ¿no? No han hecho nada y mantenemos todavía esa norma. Ahora, la ley 025 te habla en la disposición séptima, que es lo que no leen bien,
o leen a medias los compañeros, dice: el registro público de derechos reales y las notarías de fe pública continuarán en sus funciones sujetos a las normas anteriores a la presente ley, en tanto no se defina su situación jurídica mediante una ley especial. La pregunta es, ¿este decreto supremo ha modificado la situación jurídica de derechos reales? Como lo ha hecho la ley 483, por ejemplo, que sí, en el marco de esta misma disposición, modificó la dependencia de los notarios. Antes dependían del órgano judicial, ahora el DIRNOPLU depende del Ejecutivo. Ahí se modificó la situación jurídica. Viceministro, son muchas informaciones, muchos datos. La gente que nos está viendo en este momento está con un montón de preguntas en su cabeza y tratando de entender lo que está sucediendo. Hay quienes creen a un lado, hay quienes creen al otro. Bueno, la opinión en relación a reformular, en hacerle cambios a derechos reales parece ser unánime, señor Morales. ¿Usted cree que ahora que ha quedado en nada este decreto supremo, se debería avanzar en otra forma de atacar este problema? Es parte de la reforma de la justicia, pero el gobierno lo ha dicho miles de veces que con la elección, por ejemplo, de magistrados no se resuelve el tema de la reforma de la justicia. Se ha bloqueado una recolección de firmas que hicieron los abogados independientes para intentar hacer una iniciativa legislativa ciudadana. Se lo ha bloqueado. Han festejado los del gobierno que no se haya recolectado el 1,5 millones de firmas, una iniciativa desde la ciudadanía. ¿Para qué? Para hacer la reforma de la justicia. Ahora ellos están bloqueando la elección de magistrados con una serie de acciones, manipulaciones en la Asamblea Legislativa. Pero volvamos al tema de derechos reales, ¿no? El señor Silva ha dicho, ha dicho cosas, Silva, mil disculpas, ha reconocido lo que precisamente hemos argumentado. Hay secreto bancario, hay información en el CEGIP, por supuesto, pero es fraccionada. No es una información que está integrando todo en una base de datos. Ellos están yendo a obtener una base de datos para otorgar además certificación cuando hagamos compra y venta de propiedad privada. En el tema de las preventas está el decreto 4732. Es más... O sea, ¿está mal tener toda la información integrada? ¿Eso no hacen todos los países del mundo? ¿En un solo lugar? Bueno, si queremos hacer eso, podemos integrar también la información del padrón electoral, el CDSI y la otra base de datos que tenemos, que es del CEGIP, y podríamos tener una sola base de datos, incluso electoral. ¿Acaso quiere el gobierno? ¿Acaso quiere el Tribunal Supremo Electoral? Entonces, cuando les conviene, todo está descentralizado, nada se articula. Pero cuando le conviene al gobierno, quiere tener esa información. Ahora, si el propósito hubiera sido que derechos reales sea más eficiente, que no haya estos actos delincuenciales, no se iría pues a la creación del Sistema Nacional de Derechos Reales con un gobierno que quiere además entrometerse en una relación privada de compra y venta. Ellos argumentan que en la compra y venta adelantada se ha generado abusos en los trámites y que ellos por eso se van a interponer. Es decir, es importante que la opinión pública escuche. El decreto 4732 lo que busca es que el Estado intervenga en una relación comercial de compra y venta entre privados. Y eso no puede ser cierto, o sea, eso no puede ser legal. Por lo tanto, por eso hemos cuestionado ese decreto y ellos se amparan en que hay cláusulas abusivas. Es más, en la argumentación de ese decreto se van a una ley que ustedes se van a reír. Dice de la Ley de Derechos del Usuario y del Consumidor, la 453. Y ni siquiera argumentan con esa ley, sino con el reglamento. Y el viceministro es el viceministro encargado de proteger a los derechos de los usuarios y los consumidores. Entonces, buscan un mecanismo, un ardid jurídico de hechos no regulados, ¿no? Y dice que se cometen abusos en los contratos de compra y venta, y esa es la justificación para que el Estado intervenga entre una relación entre privados. Si hay problemas, bueno, pues no compres ese terreno. Si alguien te quiere estafar, denúncialo, para eso están las autoridades judiciales. ¿Qué tiene que hacer el Estado entrometiéndose en una relación de compra y venta? Pongámosle de preventa, como dice el decreto.
Por lo tanto, más el acceso a toda la base de datos y el pisoteo al derecho de la privacidad, porque eso está inscrito en la Constitución. Y ustedes como periodistas tienen que también respetar lo que dice la Constitución. Y la Constitución establece una cláusula y un procedimiento constitucional de defensa de la privacidad. Mientras él no me pregunte a mí si él puede concentrar la información sobre mi derecho propietario en un solo medio, que es la AGETIC, que depende del Ministerio de la Presidencia, y mientras yo no le autorice eso, él no tiene ningún derecho como Estado a acumular toda la información. Si se tratara de una cuenta bancaria, yo tengo el derecho al secreto bancario. Puedo renunciar a mi secreto bancario. Puede haber una autoridad jurisdiccional que ordene levantar el secreto bancario, pero mientras no se den esas dos condiciones, él no tiene derecho a conocer qué cuentas tengo, qué capitales manejo, porque eso es un derecho consagrado y protegido por la Constitución. Por lo tanto, ese es el meollo del conflicto, y no que haya funcionarios malos en derechos reales, porque es tuición del Consejo de la Magistratura haber saneado toda la institución de derechos reales, haberlo hecho en su debido tiempo y no llevarnos a esta situación. Por lo tanto, hay un decreto abrogado. Lo que yo le pido al ministro es que ahora abroguen el 5139, que le da $3 millones a la AGETIC para que contrate consultores y empiece a ejecutar el Sistema Nacional Integrado de Derechos Reales.